Entrevistado del día se trata del economista Gerardo Verdesia, él es director ejecutivo de EcoReport, con quien vamos a hablar justamente de temas económicos. Economista, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Economista, vamos a conversar sobre las 4 claves del gasto de los ecuatorianos. ¿Cuáles serían esas 4 claves de los gastos que realizamos los ecuatorianos? Los datos sobre el consumo, ¿no? Sobre la distribución de los ingresos en consumo de las familias ecuatorianas la mide el INEC, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística y Censos, en una encuesta llamada Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales, ¿verdad? Y recientemente han salido los últimos datos que abarcan el análisis del año 2025, entre el último mes del 2024 y el último mes del 2025. Y en ellos, podemos extraer entre 5 o 7 conclusiones interesantes que nos dan una imagen, una muestra, una fotografía de las dinámicas de consumo, de ingreso y de consumo de la familia ecuatoriana, y que también la podemos ir relacionando pues con la forma en la que interpretamos el rumbo del país, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas conclusiones? En primer lugar, algo que vale la pena señalar es que el nivel de gasto, ¿verdad?, asociado a la familia ecuatoriana varía mucho, fluctúa mucho, son cifras muy diferentes en función del nivel educativo de la cabeza de hogar de la familia ecuatoriana, ¿verdad? Para empezar dando unas cifras iniciales, por ejemplo, una familia ecuatoriana en donde el cabeza de hogar no tenga ningún tipo de nivel de educación, el promedio de gasto de toda la familia es de menos de $300, ¿verdad? Cuando el cabeza de hogar tiene un nivel de educación superior, es decir, universitario o más, ese nivel de gasto se ubica en un nivel superior a los $1,000. Entonces, la educación sigue siendo, ¿no? Siempre ha sido y sigue siendo un diferenciador importante respecto a cuánto, cómo y de qué forma y en qué cantidad se puede componer el gasto de la familia ecuatoriana, porque evidentemente esto impacta en el nivel de ingresos que se pueda tener, ¿verdad? Esta realidad, estos datos nos llevan a concluir como primer punto, ¿verdad?, que la educación es importante, hay que incentivar la educación en el país, hay que, digamos, que hacerla más accesible, no solo por el lado público, sino también por la mayor oferta privada, pero también, evidentemente, no descuidar el siguiente paso después de la educación, que viene siendo el empleo, ¿no? Que es tema de gran discusión en aspectos macroeconómicos, que aquí vemos el vínculo microeconómico sobre de qué depende de que una familia pueda ingresar y gastar más, ¿verdad? La educación y las universidades y las carreras siempre tienen que vincularse con el mercado laboral y su dinamismo. Eso como primer punto, ¿no? Pero también obtenemos datos de esta encuesta del INEC que nos muestran la gestión financiera que las familias ecuatorianas realizan, y en primera instancia podemos concluir que en la actualidad, por ejemplo, se hace una mejor gestión financiera general que hace, por ejemplo, 10 años. ¿En qué datos se basa esta afirmación? En la capacidad de equilibrar las cuentas que tienen las familias ecuatorianas. Hace más de 10 años, unos 15 años, el 41% de los hogares tenía un desequilibrio entre sus ingresos y gastos, ¿verdad? Gastaba más de lo que se ingresaba y por lo tanto tenía mayor necesidad de endeudamiento. En la actualidad, en el año 2025, ese porcentaje cayó al 28%, es decir, menos del 30%, una reducción de más de 10 puntos, ¿verdad? Eso lo que me muestra, lo que me dice el dato, es que la gestión financiera global de la familia ecuatoriana mejora, que no necesariamente quiere decir que exista una mayor capacidad de ahorro estructural, porque luego estos datos los contrastamos con otros de otros estudios que nos muestran datos, cifras que reflejan la dificultad de ahorro de la familia ecuatoriana, ¿verdad? Por ejemplo, otros estudios del INEC muestran que el 80% de las familias, de los individuos de la sociedad ecuatoriana tienen dificultades para amasar ahorros, y apenas el 10, inferior al 10%, pueden ahorrar mes a mes. Entonces, la conclusión aquí final de este segundo punto es
con los recursos limitados que existen y siguen existiendo aún en 2025, así como en el 2010, la familia ecuatoriana hace una mejor gestión de sus ingresos y de sus gastos, la distribución de sus gastos. No necesariamente hay una mejora transversal y estructural en la capacidad de ahorro. Esos serían los dos primeros puntos que yo podría comentar de los resultados del INEC. Ok, entonces en cuanto a la forma quizás de ahorro, y esto quizás tiene que ver un poco con los cambios que han habido en estos años en cuanto a las formas de trabajo, o quizás con educación financiera, ¿con qué se podría atar un poco a esta necesidad de ahorrar y de quizás ir haciendo mejor gestión de los recursos dentro del hogar? Sí, claro, desde luego la economía no solo nacional, sino global ha cambiado mucho de forma transversal y estructural desde el año 2010 hasta la actualidad, ¿verdad? Y eso también se ve reflejado en otros datos de la encuesta del INEC, como por ejemplo el gasto en el rubro tecnológico, por así decirlo, que está todavía prácticamente copado por el servicio de Internet, pero también pueden estar incluyendo otro tipo de herramientas necesarias para, por ejemplo, las personas que teletrabajan, ¿verdad? Desde el año 2020 en adelante, no solo en el Ecuador, sobre todo además en otras economías del mundo, en el Ecuador todavía en menor medida, pero la economía y la forma de trabajar incluyó ya de forma, digamos que estructural, ¿no? Llegó para quedarse la modalidad de teletrabajo, ¿verdad? Y eso incluye un cambio completo en la forma en la que se distribuye el gasto. El servicio de Internet en las familias ecuatorianas, tanto a nivel urbano como a nivel rural, también ha ido expandiéndose. Es cierto que todavía el Ecuador enfrenta problemas en expandir la conectividad a los lugares rurales, sobre todo, está por debajo del 70% todavía la expansión de los servicios de Internet en aquellas zonas, pero la tendencia es, digamos que inequívoca, y se ve claramente ese camino, ese cambio de la matriz de gastos de las familias, no solamente en el Ecuador, también a nivel mundial, y que vaya acorde a ese cambio y desarrollo tecnológico y nuevas modalidades de trabajo. Economista, algo que me interesa a lo mejor saber es el tema del gasto. En cuanto a la deuda de los ecuatorianos, hay esta modalidad que en los últimos años ha venido cobrando más fuerza, que es el tema del uso de las tarjetas de crédito. ¿Qué tanto influye al final del día en el presupuesto de los ecuatorianos? ¿Los ecuatorianos estamos sabiendo gastar de manera adecuada? ¿O hay esa falta de, como usted decía, de cultura financiera, que a lo mejor complique al final del mes la economía de las familias ecuatorianas? En esencia, la cultura y la gestión financiera sí ha mejorado en la actualidad 2025 respecto a hace más de 10 años, pero todavía existen retos, ¿verdad? Y por ejemplo, mapeando, visualizando los patrones de consumo en tarjeta de crédito, por ejemplo, ahí nos podemos dar cuenta, ¿verdad? La tarjeta de crédito es el producto estrella, el producto principal de los bancos, el que más ellos buscan promocionar. De eso, para una economía en general, no es un buen indicativo, ¿no? Los bancos en realidad deberían más bien buscar posicionar productos o servicios financieros enfocados en la producción, ¿verdad? En el lado productivo de la economía. Pero ¿por qué los bancos, el sistema financiero en general, promocionan mucho tarjetas de crédito? Porque los ecuatorianos la usamos mucho, la incorporamos en nuestros patrones de gasto, pero no necesariamente o no mayoritariamente, según los datos del INEC, para las compras de consumo básico, alimentos. Según los datos del INEC, el uso de efectivo sigue siendo el principal mecanismo de pago, y las tiendas de barrio siguen siendo el principal proveedor de alimentos de las familias ecuatorianas, y esto choca un poco con la percepción que a lo mejor podamos tener de la expansión de los supermercados, de las grandes cadenas, ¿verdad? El fenómeno del tuti, ¿verdad? Que en los últimos años ha ido expandiéndose mucho. Bueno, aún con todas esas nuevas opciones, todavía se sigue siendo muy tradicional en el Ecuador, ¿verdad? Tienda de barrio, pago en efectivo. La tarjeta de crédito suele estar más enfocada en otro tipo de gastos más grandes, pero digamos que todavía sí sigue haciendo falta
mayor incentivo a una gestión adecuada, quizá, o sea, siempre, pero ya no tanto poniendo el foco en esta distribución de gastos básicos de rubros familiares, porque como vemos sí ha habido una mejora, se equilibran mejor las cuentas, pero en lo que tiene que ver con la gestión de los pasivos, de las deudas, principalmente de la tarjeta de crédito, todavía existe mucha tela que cortar, mucho que incentivar las buenas prácticas, el buen manejo y la buena educación en este sentido. Y para mí, de parte de la banca, del sistema financiero, tiene que ser el principal actor que incentive el buen uso, no solamente el uso por usarlo, ¿verdad? No solamente la venta del servicio, sino, digamos, una venta responsable. Economista Verdecia, y para ir cerrando un poco el tema, ¿podríamos resumir en sí cuáles son esas claves del gasto de los ecuatorianos para ir entendiendo estas cifras del INEC? Podemos colocarlo en conclusiones por puntos, ¿verdad? La primera conclusión, hoy en año 2025-2026, se gestiona de mejor forma los rubros generales de gasto que hace 10-15 años, es decir, se busca más el equilibrio entre ingresos y gastos, se busca que los gastos estén por debajo de los ingresos. Como segunda conclusión, el efectivo sigue siendo, a pesar de la expansión de otros métodos de pago, de las tarjetas de crédito, etcétera, el efectivo sigue siendo dominante a la hora de cubrir los gastos básicos de alimentación, y las tiendas de barrio siguen siendo también el principal proveedor de este tipo de consumos. Por el otro lado, los servicios de Internet o del lado digital muestran cómo ya se han ido incorporando de forma estructural al abanico de gastos de la familia ecuatoriana, impulsados principalmente, como digo, por las nuevas modalidades de trabajo, las nuevas modalidades de estudio también, ¿verdad? Y otro tema que no he tenido tiempo de comentar, pero que también es relevante de esta encuesta, es el rubro de gasto en transporte, que ya supera a educación y a salud como porcentaje del gasto total. Es decir, la familia ecuatoriana gasta más en transporte, en movilizarse al trabajo, a la escuela, a la universidad, que lo que gasta en salud. Esto tiene dos lecturas, ¿verdad? Ahí podemos identificar problemas en la movilidad urbana, ¿no? En las principales ciudades del país, y por lo tanto buscar formas de aliviar un poco ese rubro de gastos por ese lado, pero también en el tema de salud, ¿verdad? A lo mejor que haya un gasto en salud tan bajo quiera o nos busque mostrar que no hay, o digamos que tenemos un problema en la ampliación del servicio de salud, que no llegue a todas las familias que lo requieran, o en el monto, en la cantidad que lo requieran. Lo mismo con educación. Entonces, esas serían las principales conclusiones que se extraen de estos datos que, como digo, analizan los patrones de gasto de la familia en todo el año 2025. Perfecto, economista Gerardo Verdecia, director ejecutivo de Econ Report. Muchas gracias por estar con nosotros en la 96.9 FM.